La fábrica tiene un registro aproximado de 1853. La Constancia mexicana está considerada geográficamente como la fábrica más antigua. Obviamente ya no existe la Constancia mexicana, hoy en día es la escuela de música de TV Azteca o la empresa Azteca, y esa empresa está más o menos considerada en un concepto de 1857. El patriotismo como tal arrancó su industrialización en 1864, pero antes de eso existía una planta de hilar manual que se llamaba Molinos de Santo Domingo. Hasta la fecha sigue habiendo ciertos conceptos aquí en los terrenos de agua, terrenos que eran bañados por el agua del río Atoyac, por eso es que se movían. Bueno, era una fábrica de tipo hilandero, ¿no? Hacían hilo nada más para, me imagino que para costalería o para hacer algún tipo de bordados o algo así, no era una fábrica como tal. Se cree que obviamente antes de 1852 todavía no estaba el señor Esteban de Antuñano, porque Esteban de Antuñano fue un industrial español que llegó con la revolución industrial al puerto de Veracruz, buscando la mejor zona fabril, por condiciones de humedad, por condiciones de altura, por condiciones de temperatura inclusive. Se escoge la cuna de Puebla-Tlaxcala, más Puebla que Tlaxcala por estar en las condiciones del altiplano y por ser 100% algodoneras. ¿Por qué? Porque la fibra de algodón trabaja para que pueda trabajar de manera correcta, debe trabajar en un ambiente húmedo, no con excesos de calor, no con excesos de humedad, sino con controles, y qué mejor que el clima de Puebla en ese sentido. Bien, entonces en 1852 al parecer llegó este señor Esteban de Antuñano, empieza a recorrer el río Atoyac, empieza a conocer los terrenos, conoce las fábricas que eran de particulares, no fábricas, eran talleres más bien artesanales, y entonces él se empieza a interesar en esa área y empieza a adquirir ciertos terrenos, ciertos lugares. Obviamente empieza a levantar construcción porque pues, eran pequeñas como caballerizas, ¿no? lo que usaban, los cuartos de los soldados inclusive. Y entonces él empieza a armar ahí equipos de cierto proceso industrial. Obviamente no había energía eléctrica, entonces para moverlo movían a fuerza motriz gracias al río. Por eso se fundaron cerca del río Atoyac. Actualmente la avenida que lleva el nombre de este señor, Esteban de Antuñano, que parte desde la 31 Poniente, cruza el Boulevard Atlisco y llega hasta la autopista, y más allá de la autopista hasta lo que es los límites con Panzacola, al parecer, toda esa zona del río, va merodeando el río, se fundaron en el orden de 7 u 8 empresas textiles o industrias textiles con nombres característicos de la época, que eran, por ejemplo, Textiles La Libertad, Textiles El Patriotismo, Textiles El Centenario, Textiles La Constancia, Textiles La María, Textiles Covadonga, Textiles con los otros, la Constancia Mexicana, bueno, ya lo mencioné, La Economía, en fin. Y todas estas empresas fundadas por Esteban de Antuñano generan una inversión de capital de proceso de interno bruto al Estado, no al país, al Estado. Obviamente él se da cuenta de este poderío y se da cuenta que había mucha mano de obra, porque había originalmente había 2 oficios que eran los que marcaban la economía del país y del Estado, que era ser minero y ser ferrocarrilero. Y llega la industrialización, gracias a la revolución industrial. Esteban de Antuñano la trae desde el puerto de Veracruz, vía España, vía Veracruz, y entonces él primero sí montó la fábrica de La Constancia, ahí sí
empezó a meter, se llaman continuas de hilar, ¿no? Ya eran a base de movimiento del río, movían grandes bandas, grandes poleas y pues obviamente con la fuerza motriz del río. Después de ahí, pero el patriotismo ya tenía su gestión, el patriotismo ya hilaba, ya tenía cualquier cantidad, como lo hacían anteriormente las abuelitas o las personas de edad, con la famosa rueca, era un pedal abajo, como si hicieran el barro, como cuando le dan forma al barro, pero en lugar de barro tenían algún volumen de fibra y ellas iban dando torsión, de tal manera que caía una rueca y la rueca giraba, ¿no? Un punzón o algo giraba y entonces ellas estaban muertas y entonces iban armando el hilo. Hasta la fecha yo sé que en la región de Mérida, Yucatán, con los enequeros, o los que hacen el enequén, los que hacen el lino, actualmente yo sé que así le hacen, ¿no? Porque todavía no hay un proceso en el país que clasifique o que industrialice la fibra del enequén o la fibra del lino. Casi todo es de una manera artesanal. Pero en el patriotismo, obviamente, cuando Esteban de Antuñano funda el contexto ya de la hilatura, lo trae el patriotismo y entonces aquí lo declara como un proceso de hilados 100% de algodón, ¿no? Tejían de una manera manual, no había telares, lo tejían como hoy sabemos que tejen en Chiapas, en Oaxaca, así entonces en ese entonces tejían las mantas. El patriotismo empieza a generar los primeros telares, porque eso sí consta que aquí hubo los primeros telares, y empieza a producir lo que más tarde se consideraría como la mejor manta del país, ¿no? De hecho, en 1857, cuando ya la Constancia Mexicana ya era la empresa Constancia Mexicana y el patriotismo estaba ya en auge, el entonces presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, emitió un reconocimiento gubernamental al patriotismo por el tipo de manta que hacía, ¿no? Empezaron a exportar, empezó los problemas de las Primeras y Segunda Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos se detuvo por obvias razones y entonces empresas de Puebla y de Tlaxcala, pero más de Puebla, empezó el auge a vender, pero a manos llenas, ¿no? Eran kilos y toneladas y toneladas y toneladas de algodón que llegaba para convertir el hilo y para convertir la manta. Esa manta ganó ese reconocimiento. Hasta la fecha seguimos procesando esa manta, ¿no? Conservo los orígenes de la ficha técnica original y es una manta que literalmente atravesó el siglo, ¿no? A lo mejor hay quien ya no le pone mucha atención por los costos, pero son mantas que a lo mejor siguen cierto patrón de resistencia y de eterna permanencia, ¿no? Esteban de Antuñano vende empieza el primer parte del siglo y se lo vende a a una familia irlandesa primero de apellido Hendricks. Estos señores empiezan a meter un poquito la comercialización hacia el sur del país, ¿no? Los Hendricks, porque la producción estaba concentrada en Estados Unidos nada más y en México, y entonces a raíz de la muerte de Esteban de Antuñano, la familia Hendricks se proyecta hacia el sur, pero no tuvo mucho tiempo porque estas fábricas son artesanías industrializadas hasta la fecha, hoy por hoy, con la tecnología de punta más exigente que hay en el mercado, se depende de la mano del hombre. O sea, todavía no existe la máquina textil que piense por sí sola. Le ponen foquitos y le ponen computadoras, pero el hombre sigue diciendo dónde entra el hilo, de qué grosor es el hilo y cómo entra el hilo. Y eso pues tiene sus agravantes, ¿verdad? Porque quitándole un poquito la importancia al algodón, pues han inventado otras fibras, ¿no? Más económicas, como los poliésteres, como los nylon, como los rayones, que le tratan de quitar al algodón su importancia, ¿no? Y la fibra de algodón hoy por hoy es una fibra 100% natural, biodegradable, y es una fibra que va de la mano de la vida del hombre.